Dicen que ciertas historias comienzan con un beso, otras con una tragedia, pero esta empezó con una carta corta en un periódico doblado. Y si nos estás escuchando desde algún balcón olvidado de Texas, desde un rancho polvoriento en Sonora, o desde una cocina silenciosa en Mendoza, escribe en los comentarios desde dónde nos acompañas, porque esta historia merece ser escuchada despacio. Montana, primavera de 1885. El cielo aún estaba gris cuando Samuel Brooks se remangó la camisa y se sentó al borde de la cama. Era una mañana común, como tantas, desde que su esposa se había ido. El viento susurraba por las rendijas de la ventana y la madera de la casa crujía bajo el peso de la nostalgia. En la cocina, el olor a café aguado intentaba despertar a los niños. Samuel vivía con sus 2 hijos en un rancho que parecía suspendido en el tiempo. Eitan, el mayor, tenía 7 años y tenía sus ojos que preguntaban sin hablar. Mateo, de 3, apenas había conocido a su madre, pero dormía, abrazado a una funda donde aún quedaba el perfume antiguo de jazmín. Desde el parto que se llevó a su mujer, Samuel funcionaba en modo automático. Plantaba, reparaba cercas, daba de comer a los caballos. El dolor ya no lloraba, solo latía. La casa, antes viva, se había convertido en un lugar de pasos cortos y voces bajas, donde hasta los juguetes parecían tristes. Nunca pensó en amar de nuevo, ni siquiera en compartir techo con alguien. Pero ese día, mientras hojeaba un viejo periódico que venía de Billings, sus ojos se detuvieron en un anuncio casi invisible. Me ofrezco de esposa, no pido mucho, solo comida y techo. Una frase seca, simple, sin poesía, pero había algo roto en ella, y Samuel reconocía ese tipo de dolor. Guardó el papel en el bolsillo y, esa noche, tras acostar a los niños, encendió el farol y escribió de vuelta. Fue directo, contó que era viudo, que tenía 2 hijos, que ya no sabía conversar bien con mujeres, pero que necesitaba a alguien, no para él, sino para los niños, porque aún podían salvarse del silencio. Pasaron 6 días para recibir la respuesta. La letra era inclinada, firme, con toques de emoción contenida. Se llamaba Elisa Bonifacio. Dijo que no esperaba romance ni promesas, pero que sabía cocinar, coser y contar historias, que había sido prometida, pero perdió todo cuando supieron que no podía tener hijos, y que si él aceptaba su presencia sin demasiadas preguntas, ella iría. Samuel no mostró la carta a los niños, solo la guardó en la caja de madera donde estaban las cosas de su esposa fallecida, como si, de alguna manera, necesitara su bendición antes de tomar una decisión. 3 días después, selló otra carta con el nombre de Elisa y una sola palabra: ven. El día de la llegada fue demasiado común para algo que iba a cambiar tanto. El cielo estaba despejado, el viento tibio, los caballos pastaban tranquilos cerca del corral. Samuel había dicho en la carta que no la iría a buscar a la estación, que si ella venía, sería por su cuenta, pues no quería prometer lo que quizás no pudiera cumplir. A lo lejos, la silueta apareció como una ilusión. Primero, la sombra. Luego, el cabello rojo suelto al viento, y por último, el sonido de los pasos en la tierra seca. Elisa traía una maleta pequeña en la mano y una postura erguida, pero los ojos delataban un cansancio antiguo. Vestía un vestido gastado y botas de caña baja que ya habían caminado mucho más de lo que debían. Samuel la esperaba en el porche, las manos sucias, de tierra, el rostro duro como siempre. Eitan y Mateo espiaban desde detrás de la cortina de la sala, sin entender bien qué sucedía. Elisa subió los escalones con calma. Se detuvo a pocos pasos de él y solo dijo: «Soy yo». Ningún abrazo, ninguna sonrisa, pero tampoco arrepentimiento en sus ojos. Samuel respondió con un gesto simple, abriendo la puerta de la casa. Ella entró sin ceremonia, como quien ya sabe que no será recibida con fiesta, pero notó todo:
el olor a madera vieja, los retratos, polvorientos, el silencio de las paredes. Dejó la maleta en el suelo y fue a la cocina. Abrió el armario, sacó una olla y sin decir más, empezó a preparar algo caliente. Fue ahí, en ese gesto sin palabras, que algo comenzó a cambiar. Samuel observaba en silencio. Elisa movía la cuchara con firmeza, como quien ya había tenido una cocina parecida. Los niños tardaron en salir de su escondite, pero el olor de la comida los atrajo. Primero Mateo, arrastrando la manta por la sala. Luego, Eitan, con la mirada desconfiada de quien ya ha perdido demasiado. Elisa no intentó conquistarlos con palabras dulces. Solo llenó los platos y los puso en la mesa. «Está caliente», dijo. Comieron en silencio, pero limpiaron los platos hasta el final. Samuel, que hacía tiempo no veía a sus hijos terminar una comida sin quejas, solo agradeció con un gesto. Esa noche, Elisa durmió en la habitación que antes era para visitas. Un cuarto que hacía mucho servía solo para guardar cosas que nadie usaba. En los días siguientes, su presencia se fue esparciendo por la casa como el perfume de lavanda que usaba en el cabello. Sin anunciar cambios, limpió ventanas, cosió ropa, cambió los trapos de cocina y barrió el polvo de los retratos. Nunca preguntó dónde estaban las cosas. Parecía adivinar. Con los niños fue paciente. No forzaba conversación, pero siempre estaba cerca. Cuando Mateo se cayó y se raspó la rodilla en el patio, fue ella quien limpió la herida con agua tibia y un paño suave, mientras cantaba bajito algo en español antiguo. Y cuando Eitan tuvo fiebre una noche, fue su mano la que reposó en la frente del niño, mientras Samuel, impotente, observaba parado en la puerta del cuarto. No hubo magia, solo cuidado. Y cuidado, en esa casa era algo raro. En el pueblo más cercano, las lenguas comenzaron a moverse. Algunos decían que Samuel se estaba volviendo loco por traer a una mujer por carta. Otros pensaban que ella debía esconder algún secreto. Al fin y al cabo, ¿quién se ofrece como esposa sin pedir nada a cambio? Elisa sabía que la comentaban. Las mujeres del almacén la miraban con pena o con desdén. Los hombres, con curiosidad disfrazada. Pero ella caminaba con la cabeza en alto, compraba lo que necesitaba y regresaba a casa antes del atardecer. Una tarde, al escuchar a una señora susurrar que ella debía ser seca por dentro, solo sonrió. No por indiferencia, sino porque ya no tenía energía para defenderse de cosas que no eran suyas. Samuel notaba las miradas también, pero no decía nada. Solo apretaba los puños y evitaba prolongar las conversaciones cuando iba a la herrería o al correo. Aún no sabía lo que sentía por Elisa, pero veía, con claridad creciente, el bien que hacía a la casa. La habitación de los niños ahora olía a jabón y té. Los dibujos de Mateo estaban colgados con clavos en las paredes. Eitan empezó a reír otra vez. Poco, es verdad, pero el sonido existía. Una mañana comentó, «Ella parece saber dónde duele». Y Samuel no tuvo respuesta, porque era exactamente eso. Elisa no intentaba reemplazar a nadie, solo cuidaba lo que encontraba. Con el tiempo, surgieron momentos pequeños, pero que cambiaban todo. Elisa leía cuentos por la noche, sentada entre los niños, con la voz baja y firme. Preparaba pasteles simples en las fechas que descubría importantes. Un día encontró un vestido antiguo de la difunta esposa de Samuel en un baúl y lo dobló con respeto antes de guardarlo de nuevo. Nunca invadió su cuarto, nunca preguntó por la esposa. Pero cierta noche dejó un plato con pan caliente y mantequilla sobre la mesa de él con una nota, «Tú también necesitas calor». Samuel no respondió, pero se comió todo y lavó el plato después. El vínculo, aún sin nombre, crecía con raíces profundas. Samuel empezaba a notar cosas que antes ignoraba,
cómo Elisa se tiraba del cabello cuando estaba cansada, cómo contaba hasta 3 antes de levantarse de la silla, o cómo hablaba dormida en noches de lluvia. A veces la miraba a lo lejos, no con deseo, sino con una especie de gratitud muda. Los niños, por su parte, empezaron a llamarla tía cuando se referían a ella fuera de casa. Elisa nunca corrigió, ni pidió más que eso, pero en sus ojos, cada vez que oía la palabra, algo dulce se encendía por dentro. Y en esa casa de silencio espeso empezaba a nacer un tipo nuevo de paz. Una tarde de viento fuerte, mientras los niños jugaban con trozos de madera en el patio, Samuel y Elisa quedaron solos en la veranda. El cielo amenazaba lluvia, pero no caía ni una gota. Solo ese viento tibio, cargado de polvo y recuerdos. Samuel, de pie, afilaba un cuchillo viejo en una piedra. Elisa, sentada, cosía el bolsillo roto de la camisa de Eitan. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un tipo de conversación muda, donde cada gesto decía lo que la boca aún no sabía nombrar. Después de un rato, Samuel preguntó sin mirar: ¿Sigues pensando en irte? Elisa levantó los ojos lentamente. ¿Irme a dónde? Y entonces, por primera vez, sonrió con una mezcla de tristeza y certeza. Aquí nadie me pregunta de dónde vine. Eso ya es mitad de casa. Al día siguiente, Mateo se despertó con una tos fuerte. Elisa pasó la noche cuidándolo, preparando jarabes con miel y hojas que había traído en una bolsa cosida a mano. Samuel entró al cuarto a las 2 de la mañana y la encontró dormida junto al niño, con la frente apoyada en el borde de la cama. Fue a la cocina, calentó agua y preparó un paño tibio. Cuando volvió, la tapó con cuidado. Esa imagen, ella allí, junto al hijo, sin nada a cambio, quedó grabada como una fotografía en su memoria. Por primera vez deseó que ella no se fuera, y eso, para un hombre como Samuel Brooks, ya era un terremoto. Eitan, que lo observaba todo con ojos de alguien más viejo de lo que debía ser, fue el primero en romper la línea invisible. Un día, al regresar de la escuela montado en el caballo del vecino, trajo una flor amarilla en la mano y se la entregó a Elisa sin decir nada. Ella entendió. Guardó la flor entre las páginas de un libro y la llamó regalo de confianza. Desde entonces, el niño comenzó a buscarla para mostrarle sus dibujos, para escuchar historias o solo para sentarse a su lado en la veranda. Mateo ya la llamaba Lily, en la forma cariñosa que solo los niños muy pequeños saben inventar. Y poco a poco, los tres formaban un trío que respiraba la misma casa, como si hubieran estado esperando eso todo el tiempo, sin saberlo. Fue cuando todo parecía encajar que Elisa decidió contar. No quería que aquello se convirtiera en mentira, no quería que Samuel lo descubriera por otros, ni que los niños crecieran con ilusiones. Entonces, en una noche común, mientras secaba platos y él guardaba las herramientas en el granero, habló. «Tengo que decirte algo». La voz salió baja pero firme. Él la miró de reojo, sin prisa. «Di». Ella sostuvo el paño con fuerza entre los dedos y soltó la verdad. «No puedo tener hijos». Hubo un silencio pesado. Las palabras resonaron como un disparo sordo dentro de la casa. Pero Samuel no se alejó, ni respondió con sorpresa. Solo caminó hacia ella, le quitó el plato de las manos y dijo con calma: «Pero ya tienes 2». Elisa no respondió de inmediato. Se quedó ahí parada, como si las palabras de él necesitaran tiempo para penetrar hasta el fondo del alma. Era una mujer acostumbrada a ser devuelta, a ser vista como defectuosa, como si la maternidad estuviera en los ovarios y no en el acto. Pero allí, en esa cocina simple con olor a leña y pan, horneado, escuchó algo que nadie le había dicho jamás, que ya era madre, sin parto, sin bautismo, sin contrato, solo por haber elegido cuidar. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró, solo asintió con la cabeza y agarró su brazo como quien finalmente encuentra suelo. Esa noche
Samuel no volvió al granero. Se sentó con ella a la mesa y por primera vez en mucho tiempo habló de la esposa muerta sin que el dolor fuera un puñal. Contó cómo le gustaba cantar mientras colaba el café, cómo llenaba los bolsillos de los niños con piedras de colores del río. Elisa escuchó en silencio, como si recibiera instrucciones de alguien que nunca conocería, pero cuya ausencia formaba parte de la casa. Después habló un poco de sí misma, del prometido que la dejó al saber de su infertilidad, de las cartas sin respuesta, de las puertas cerradas. Samuel escuchó con atención, y cuando el sueño los llevó a ambos, fue él quien apagó el farol y dijo: «Mañana será un día lleno». Los días siguientes fueron realmente llenos, no de grandes eventos, sino de pequeñas entregas. Samuel empezó a traer flores del campo y dejarlas cerca de la ventana de la cocina. Elisa preparaba los dulces favoritos de los niños los domingos. Eitán comenzó a dormir sin necesitar la luz encendida, y Mateo, que antes hacía berrinches para bañarse, ahora cantaba mientras Elisa lo enjabonaba. La casa, que antes solo estaba hecha de madera y nostalgia, ganaba nuevas texturas: olor a canela, voces al final de la tarde, almohadas suaves cosidas a mano. El vecindario, poco a poco, dejó de tener algo que comentar, y cuando, un sábado, los cuatro aparecieron juntos en la feria, nadie más se atrevió a cuestionar si ella pertenecía a esa familia. Fue en un atardecer dorado cuando Samuel la llamó para caminar hasta el roble donde años atrás había enterrado el anillo de bodas de su esposa. Elisa no entendió el motivo de la visita hasta que él empezó a cavar con sus propias manos. Cuando encontró la pequeña caja de madera, sacó el anillo y lo limpió con el paño de la camisa. Luego extendió la mano hacia ella y dijo, con la simpleza de los hombres que hablan solo cuando importa: «Quiero hacer esto bien, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero. ¿Aceptas?». Elisa no respondió con palabras, solo asintió, con las manos temblorosas y los ojos cerrados, como quien finalmente recibe algo que nunca se atrevió a pedir. La boda se celebró en el mismo rancho, sin iglesia, sin invitados ilustres, sin vestido blanco. Elisa vistió una falda azul clara que ella misma ajustó y recogió el cabello con una cinta de lino descolorida. Eitán llevó flores silvestres en un jarro de barro, y Mateo insistió en cargar los huevos cocidos a la mesa de la celebración. El vecino más cercano, un viejo herrero llamado Otis, fue quien leyó los versos de la Biblia y declaró a los dos compañeros ante los ojos de Dios. Nadie lloró, pero la emoción era densa como el aire antes de la tormenta. Fue una ceremonia de gente que ya sabía perder, y por eso mismo sabía valorar lo que aún podía ganarse. Después de la ceremonia, Elisa quedó sola unos minutos en el patio, observando el cielo anaranjado y el movimiento tímido dentro de la casa. No era una mujer acostumbrada a recibir. Siempre había vivido bajo la lógica del esfuerzo. Si quería tener un lugar, tenía que conquistarlo. Pero allí, en esa casa con ventanas torcidas y puertas que crujían, fue aceptada sin exigir nada, sin disfrazar lo que faltaba. Tocó con cuidado el fino anillo en su dedo y pensó en la ironía de todo eso. Rechazada por no poder tener hijos, fue elegida precisamente por alguien que ya los tenía, y que ahora también la necesitaba. En los días que siguieron, la casa tomó una nueva armonía, casi imperceptible. Elisa empezó a enseñar a Eitán a escribir cartas, como forma de comunicarse con el mundo, pero también con lo que sentía. Mateo, por su parte, empezó a llamarla Mamá Lili, sin que nadie se lo sugiriera. Samuel trabajaba con más ánimo. Volvía antes del atardecer, ayudaba en las tareas y reía con más frecuencia. Por las noches, los cuatro se sentaban en el porche, con un farol encendido y olor a té de manzanilla en el aire. No era un hogar perfecto. A veces todavía había silencio,
desencuentros, nostalgias, pero había calor. Y en ese lugar del mundo donde el viento se llevaba casi todo, el calor era un milagro raro. Una tarde, mientras ordenaban los armarios, Elisa encontró la primera carta que le había enviado a Samuel, doblada con cuidado en el fondo de la caja de madera. Leyó sus propias palabras con asombro. La mujer que escribió eso parecía distante, herida, con el corazón cercado. Sonrió. Entonces escuchó pasos pequeños detrás de ella. Era Mateo, con el cabello despeinado y un carrito de madera en las manos. La miró serio y preguntó: «¿Te vas a quedar para siempre, verdad?» Elisa se agachó, lo abrazó fuerte y respondió: «Mientras ustedes quieran, me quedo». Y en el fondo, sabía que esa promesa, hecha sin documentos, sin testigos, era más sagrada que cualquier juramento escrito. Elisa comenzó a plantar lavanda cerca de la cerca, donde la tierra era más obstinada. Samuel la observaba de lejos, sin entender por qué insistía en hacer crecer algo tan delicado en un suelo tan seco. Pero ella sabía. La lavanda era de la misma especie que perfumaba los pañuelos de su madre, un recuerdo antiguo de cariño. Cuidar ese cantero era una forma de agradecer por estar viva. Al notar eso, Samuel empezó a dejar un balde de agua allí todos los días, sin decir nada. Y cuando semanas después las primeras flores resistieron y brotaron, Mateo gritó: «¡Es magia!». Elisa sonrió y respondió bajito: «No, hijo, es paciencia». Con el paso de los meses, los pequeños gestos se multiplicaron. Eitan, que antes apenas miraba a los vecinos, empezó a saludar con la cabeza a quienes pasaban. Samuel, que antes evitaba tocar cualquier cosa de su esposa fallecida, colgó su retrato en la sala, junto a una acuarela, pintada por Mateo, como diciendo sin palabras que el pasado no se había borrado, solo acogido. Elisa, por su parte, nunca intentó ocupar espacio a la fuerza, pero poco a poco su letra fue apareciendo en las notas de la despensa, en el cuaderno de tareas de la escuela, en las recetas pegadas detrás de la puerta. La casa se había vuelto plural y viva. En una noche en que el viento parecía haberse olvidado de soplar, Elisa despertó con un ruido proveniente de la cocina. Se levantó despacio y encontró a Samuel de pie, mirando fijamente por la ventana. «No puedo dormir», dijo él. «Parece que la vida va demasiado rápido». Elisa se acercó, sin prisa, y se quedó a su lado. «Quizás es porque ahora sí hay vida». Samuel bajó la mirada, respiró profundo y sostuvo su mano. Fue un gesto simple, pero en esa casa, donde el tacto había sido ausencia por tanto tiempo, ese contacto era una confirmación. Allí estaban dos sobrevivientes que habían elegido seguir adelante juntos, aunque nada se hubiera prometido al principio. Poco tiempo después, llegó por correo una carta escrita por la hermana de Samuel, que vivía en Bosman. En ella preguntaba cómo estaban las cosas, si los niños estaban bien y quién era esa tal Elisa de quien todos en el pueblo ahora hablaban con respeto. Samuel pensó en responder con hechos, que ella cuidaba la casa, que cocinaba bien, que era amable con los niños. Pero al final escribió solo una frase: «Ella es el tipo de mujer que no entra gritando, pero cuando te das cuenta, todo a su alrededor ya aprendió a escuchar y selló el sobre con tranquilidad, como quien sabe que no necesita justificar lo que se construyó con verdad». Con el tiempo, Elisa empezó a llevar a los niños a la escuela del pueblo, aunque quedaba lejos y en camino de tierra. Iba con ellos a pie, sosteniendo las manos pequeñas con firmeza. En el camino contaba historias antiguas de cuando era niña, de una vez que perdió un par de zapatos y tuvo que ir descalza a la feria, o de cómo aprendió a leer escondida con su abuela. Los niños reían, preguntaban, querían saber más. Cuando volvían por la tarde, traían en el bolsillo piedras de colores, hojas secas, mensajes de la maestra. Eitan empezó a escribir mejor, y Mateo ya reconocía su propio nombre.
Un día la directora le comentó a Samuel: «No sé quién es esa mujer, pero enseñó a tus hijos a abrirse al mundo». Elisa no buscaba elogios ni recompensa, pero había algo en su mirada que revelaba cierto alivio cada vez que escuchaba un «gracias» de Samuel o un «quédate un rato más» de los niños. Nunca se atrevió a imaginar una vida así, en la que era necesaria sin ser exigida, en la que era escuchada sin tener que gritar. En la antigua ciudad donde vivió, siempre fue la que no servía para formar familia. Allí, sin embargo, 2 niños la llamaban casa, y un hombre la miraba como quien reencuentra algo que creía perdido para siempre. Era difícil explicar, pero bastaba escuchar el silencio de la casa por la noche, ya no pesado, sino lleno de paz, para entender que algo esencial había sido sanado. En una fría mañana de mayo, Elisa encontró en el bolsillo del abrigo de Mateo una nota escrita con letras torcidas. «Te quiero, mamá». El papel estaba doblado con cuidado, como un secreto que aún no tenía valor para entregar. Elisa se sentó al borde de la cama y sostuvo la nota por largos minutos, con los dedos temblando. Esa palabra, mamá, que tantas veces le fue negada, ahora venía de quien no le debía nada, y por eso tenía más valor. Guardó la nota entre las páginas de la vieja Biblia de la casa, en el mismo lugar donde Samuel guardaba recortes de periódico. Ese día, cuando él volvió del campo, ella lo recibió con un abrazo que no pedía nada, solo confirmaba todo. Samuel, por su parte, empezó a notar cuánto había reaprendido a vivir. No hablaba de eso en voz alta, porque a los hombres como él les enseñaron a tragar emociones, como quien traga café amargo. Pero sentía en la forma en que sus pasos volvieron a tener destino, en cómo los ojos de sus hijos ahora buscaban los suyos con esperanza, en cómo la casa respiraba a otro ritmo. A veces se despertaba en medio de la noche solo para ver a Elisa durmiendo a su lado, con el rostro sereno y el cabello esparcido sobre la almohada. Y entonces volvía a dormir con un pensamiento que jamás se atrevió antes. Si todo esto es un sueño, que nunca me despierten. Cierta tarde, un vendedor ambulante de retratos pasó por el pueblo. Montaba un trípode de madera, cubría su cabeza con un paño negro y decía capturar rostros que el tiempo no borra. A Elisa no le gustaban las fotos. Creía que congelaban una versión que nunca contaba toda la historia. Pero ese día, Samuel la sorprendió. Llamó al hombre hasta el rancho y, por primera vez, pidió un retrato familiar. Reunió a los niños, les puso la mejor camisa que tenía y le entregó a Elisa un chal azul, el mismo que ella usaba en días fríos. Posaron frente a la cerca, con el viento, desordenando los cabellos y los ojos entrecerrados por el sol. Cuando el fotógrafo finalmente dijo que estaba listo, Samuel dijo: «Quiero que quede registrado lo que somos, aunque nadie más lo crea». Cuando la foto estuvo lista, días después, Elisa la sostuvo con manos temblorosas. Era simple: 4 personas de pie, una al lado de la otra, sin sonrisas forzadas, sin poses elegantes. Pero había algo que no se veía en otras imágenes, un lazo invisible, un pacto no dicho. Samuel enmarcó la fotografía y la colgó en la pared de la sala, justo en el centro, encima de la chimenea, entre el retrato antiguo de su esposa fallecida y los dibujos coloridos de los hijos. No se trataba de reemplazar el pasado, sino de reconocer que el presente también merecía un lugar. Y en ese hogar, donde el duelo dominaba cada rincón, ahora había espacio para otras formas de amor. Unas semanas después, Mateo enfermó. Fiebre alta, respiración pesada, ojos hundidos. Elisa no se apartó de su lado ni un segundo. Pasó 2 noches en vela, preparando compresas, leyendo en voz baja, haciendo oraciones. Samuel intentó convencerla de descansar, pero ella respondió firme:
Ya perdí demasiado por no poder dar vida. No voy a perder ahora a quien decidió amarme. Cuando finalmente la fiebre bajó, Mateo despertó llamándola «¡Mamá!». Y esta vez nadie dudó. Era real, era definitivo. Elisa lloró bajito, con la cabeza apoyada en el borde de la cama, mientras Samuel, al otro lado de la habitación, se limpiaba los ojos fingiendo rascarse el rostro. Después de eso, no había más que esconder ni explicar. En el pueblo, quienes antes susurraban pasaron a respetar. En el almacén, las mujeres empezaron a pedir recetas. En la escuela, la maestra escribió una nota. «Lo que usted hizo con estos niños vale más que cualquier diploma». Pero Elisa no necesitaba elogios. Su recompensa era ver a los niños correr libres por el campo. Era escuchar a Samuel golpear los pies en la veranda al final del día. Era oler pan, horneándose y saber que finalmente nadie más se iría. Eso era lo que quería cuando escribió aquella carta en el periódico. Solo comida y techo. Pero terminó recibiendo algo que ni siquiera sabía que aún merecía. Una familia. La primavera siguiente, el campo alrededor del rancho floreció como hacía mucho no se veía. La lavanda resistió el frío del invierno y coloreaba el patio con su tono violeta discreto. Eitán plantó, por su cuenta, algunas semillas de girasol cerca del granero. Dijo que quería que la casa pareciera sonreír incluso cuando nadie estuviera riendo. Elisa se emocionó con la elección. Samuel, que siempre había sido de pocas palabras, se arrodilló junto al niño y lo ayudó a regar. Ya no hacía falta explicar gestos así. En esa casa todos sabían. Cuidar era la forma más fuerte de decir te amo. Una noche, Mateo tuvo una pesadilla. Gritó a mitad de la madrugada y despertó llorando. Elisa corrió a su cuarto y lo encontró sentado, sudando y con los ojos asustados. Él decía entre sollozos, «¿También te vas a ir?». Ella lo abrazó fuerte, meciéndolo despacio. «No, hijo, vine para quedarme». Samuel apareció en la puerta sin decir nada, y se sentó en el suelo junto a ellos. Se quedaron así los tres abrazados, hasta que el niño volvió a dormir. Después, ya en la habitación, Samuel susurró, «No sabes lo que hiciste por nosotros». Elisa respondió con voz baja, «En realidad, lo sé, porque ustedes también lo hicieron por mí». Una de las mañanas más bonitas de ese año, Elisa recibió una carta. Venía de lejos, escrita por una prima lejana con la que no hablaba desde hacía tiempo. Decía que había sabido del matrimonio, que había oído hablar de una mujer pelirroja que se convirtió en madre sin parto y esposa sin alarde. Elisa leyó eso con asombro y una sonrisa tímida. La noticia se había esparcido. Ella, que antes fue un secreto avergonzado, ahora era historia de ejemplo. Guardó la carta junto a la nota de Mateo y al primer mensaje de Samuel. Era como construir un álbum sin fotos, hecho solo de palabras y sentimientos que el tiempo no podía borrar. Ese mismo día, Eitán trajo de la escuela un dibujo. Mostraba 4 figuras tomadas de la mano frente a una casa amarilla con humo saliendo de la chimenea. En la esquina inferior escribió con letras grandes, «Mi familia». Cuando le entregó el papel a Elisa, ella lo sostuvo con cuidado y luego se sentó, sin poder decir nada. Samuel se acercó, leyó y después le pasó el brazo alrededor. «¿Ves? No, hace falta dar a luz para ser raíz. Ya eres el suelo donde pisamos». Y en ese instante, con el sonido del viento suave y la luz tenue atravesando la ventana de la sala, Elisa entendió. Su nombre, antes sin lugar, ahora era sinónimo de refugio. Elisa comenzó a escribir en un cuaderno viejo que encontró en el armario. No era un diario ni una carta, era más como una colcha de recuerdos, frases sueltas, pensamientos, memorias de antes y de ahora. Escribía de noche, después que los niños dormían y la casa se calmaba. Hoy Mateo corrió tras una mariposa y cayó riendo. Pensé que nunca escucharía ese sonido aquí. Oh,
Samuel me miró diferente hoy, como diciendo que está en paz. Al lado de esas frases, a veces dibujaba flores, a veces casitas pequeñas. Cuando Samuel descubrió el cuaderno, no lo leyó, solo lo tomó, lo cubrió con cuero suave y grabó en la tapa. Aquí empezó todo. El rancho Brooks, que antes se conocía como la casa del viudo callado, pasó a ser llamado por los vecinos el hogar de los cuatro, se decía con cariño. Los viajeros que pasaban por allí eran recibidos con café caliente. Los vecinos sabían que podían pedir ayuda si necesitaban. Elisa nunca quiso destacar, pero su presencia cambió la forma en que la gente veía a Samuel. Y él, por su parte, aprendió a escuchar, a reír, hasta a enseñar. El dolor aún vivía allí, claro. Las pérdidas no se borran. Pero aprendieron a hacer sombra con ellas, en vez de dejar que todo se quemara. Fue en una tarde lluviosa, rara, por esos lares, cuando Eitan preguntó: «¿Recuerdas el día que llegaste aquí, mamá?» Elisa estaba cosiendo y se detuvo un momento. «Sí recuerdo. Llovía en mi pecho, pero el cielo estaba seco». El niño frunció el ceño sin entender. «Hoy llueve afuera, pero aquí adentro está calentito», dijo, apoyando la cabeza en su brazo. Y otra vez, ella entendió que la maternidad no es un cuerpo que da a luz, sino un alma que se deja habitar. Samuel, que escuchaba todo apoyado en la puerta, sintió un nudo en la garganta, porque había esperado toda la vida a alguien que supiera enseñar amor sin palabras difíciles. Ese mismo mes, al final de una tarde de domingo, Samuel llevó a Elisa hasta el mismo roble donde le había dado el anillo meses atrás. Se sentaron en el suelo húmedo, con los niños jugando lejos. Él la miró con esa expresión que solo usaba cuando hablaba en serio. «Si algún día me voy antes que tú, quiero que te quedes, que cuides esta casa, que enseñes a los niños a seguir adelante». Elisa no respondió de inmediato. Luego tomó su mano y dijo: «Si eres tú quien se queda, haz lo mismo, porque esta casa no está hecha de paredes, está hecha de gente que ama». Y se quedaron allí, callados, escuchando el sonido del viento, ese mismo viento que un día había traído a una mujer con cabello rojo y una maleta pequeña. El tiempo, que allí parecía andar a pasos lentos, fue moldeando los días con firmeza y ternura. Elisa empezó a ser llamada para ayudar a otras mujeres del pueblo, con Chisun, fiebres de hijos, costuras de emergencia, partos de madrugada, y aunque nunca pudo dar vida en su propio vientre, era reconocida como quien sabía acoger. Samuel, por su parte, recuperó poco a poco un brillo en la mirada que ni él sabía que aún existía. Trabajaba con más cuidado, reparaba los techos de los vecinos, ayudaba a organizar la feria del pueblo. Los niños crecían fuertes y amables, como si hubieran nacido de tierra abonada con paciencia. Un día, Eitan llegó de la escuela con una hoja donde estaba escrito: «Escribe sobre tu mamá». En el texto decía: «Mi mamá llegó por carta. No la conocía, pero me escuchó sin que yo hablara. Me dio comida sin que yo pidiera, y cuando tenía miedo, ella ya estaba a mi lado. No me parió, pero me eligió, y yo la elegí también». La maestra entregó el papel a Samuel con lágrimas en los ojos. Él llevó el texto a casa, lo puso sobre la mesa, y esa noche lo leyó en voz alta para Elisa. Ella no dijo nada, solo lloró con el rostro escondido en las manos y después besó al hijo con tanta fuerza que él rió. Mateo, aún pequeño, decía a todos que su mamá había venido del cielo por correo. Era su forma de explicar lo que nadie entendía, y quizá, en el corazón de un niño, no había forma más bonita de decir la verdad. Porque Elisa no había nacido para ellos, sino que había renacido con ellos. Su historia, antes marcada por el rechazo, ahora era ejemplo. Algunas mujeres del pueblo, antes frías, empezaron a tratarla con respeto. Incluso la vieja, señora del almacén,
que antes la llamaba seca por dentro, pidió ayuda para preparar un remedio natural. Elisa enseñó sin rencor, porque allí ya no había espacio para viejas heridas, solo para nuevas cosechas. En una de las últimas noches de aquella primavera, los cuatro estaban sentados en el porche mirando oscurecer el cielo. Un silencio cómodo los envolvía. Samuel, con la mano sobre la pierna de Elisa, susurró: «¿Te has dado cuenta? El tiempo aquí ya no duele». Ella asintió. Mateo dormía en su regazo y Eitán miraba las estrellas con aire soñador. El viento soplaba suave, levantando los olores de lavanda y madera calentada. Y en ese instante simple, sin aplausos, sin testigos, sin promesas, una familia se afirmaba como lo más sólido del mundo. No por sangre, no por obligación, sino por elección. El verano siguiente, el rancho Brox floreció como nunca. Las lavandas tomaron la cerca y los girasoles de Eitán ya superaban la rodilla de Samuel. Elisa, ahora reconocida por todos como madre de los niños y mujer de coraje silencioso, comenzó a dar clases informales de lectura a los niños de la región. No había escuela suficiente para todos, y lo que ella tenía en exceso era ganas de enseñar. El porche se convirtió en aula por las mañanas. Los pequeños se sentaban en bancos improvisados y ella les hacía repetir sílabas como quien enseña a respirar. Samuel, que observaba todo desde la veranda, solo pensaba en una cosa: si ella llegó con tan poco, ¿cómo pudo darnos tanto? Los niños también cambiaron. Mateo ya no tenía pesadillas. Dormía tranquilo, muchas veces con la cabeza en el regazo de Elisa, murmurando palabras inventadas entre sueños. Eitán, más maduro, ya cuidaba de su hermano como un pequeño hombre, pero con la ligereza que aprendió al ver a Samuel cuidar de Elisa. Un día, Samuel le confió a su hijo: «Sabes, no todos necesitan nacer del vientre para ser parte de nosotros». Eitán, con ojos serenos, respondió: «Lo sé, papá. Ella nació de nuestro vacío». Esa frase, dicha por un niño de 8 años, selló algo que ningún documento podría registrar: el reconocimiento de un amor que vino para llenar y no para reemplazar. Un día, uno de los niños del pueblo le preguntó a Elisa si tenía otro nombre antes de ser mamá de los niños. Elisa pensó. Recordó el tiempo en que solo era la novia dejada, la mujer sin hijos, la que escribía cartas que nadie respondía. Pero allí, en ese pueblo donde el viento soplaba como quien sabe secretos, ya no era definida por lo que le faltaba. Sonrió, se agachó ante la niña y respondió: «Tuve muchos nombres, pero ese fue el único que me eligió de vuelta». La niña no entendió del todo, pero sonrió también, y corrió a contar a su madre que Elisa hablaba con palabras mágicas. Así, entre días comunes y gestos pequeños, la historia de Elisa se firmó en el corazón de esa tierra. No hubo fuegos artificiales, ni discursos, ni grandes hechos que quedaran escritos en periódicos, pero en ese rancho perdido de Montana, en el año 1886, una mujer rechazada por no poder tener fue elegida para nutrir. Un hombre que había desistido del amor fue tocado por la delicadeza de quien solo pedía refugio, y 2 niños que habían perdido la risa volvieron a correr por los campos como quien no le debe nada a la tristeza. La casa, antes hecha de recuerdos, ahora respiraba presente. En la víspera del 2º aniversario de la llegada de Elisa, Samuel preparó una cena sencilla, pero con esmero. Recogió papas del campo, horneó pan fresco y colgó una linterna nueva en el porche. Cuando ella llegó de la huerta, los niños ya estaban sentados, con el cabello peinado y los rostros lavados. Eitán sostenía una flor de lavanda. Mateo traía una caja de cartón envuelta en un trapo viejo. Dentro había un sobre. Elisa abrió con cuidado. Allí dentro, una copia de la carta original
que ella misma había escrito al periódico. Pero ahora, al lado, había una carta nueva, firmada por Samuel. Gracias por haber llegado. Esta casa no era hogar hasta que tú entraste. Ella leyó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Luego miró a los tres, los dos niños y el hombre, y sonrió. Fue una sonrisa llena de capas, gratitud, incredulidad, renacimiento. Se sentó entre ellos y dijo: nunca pensé que aquella carta sería escuchada. Escribí por desesperación, recibí respuesta por compasión, pero lo que encontré aquí fue amor. Samuel tomó su mano y respondió: tú nos escribiste, pero fue Dios quien te envió. Elisa no era mujer de largas oraciones, pero en ese instante, en silencio, agradeció, porque sabía que, a veces, el milagro no viene como uno espera. Viene por el camino, con una maleta pequeña, y cambia todo. A la mañana siguiente, mientras el sol subía entre las colinas, Elisa barría la veranda con calma, Mateo corría descalzo tras una gallina y Eitán intentaba equilibrar una piedra en la cabeza como desafío. Samuel, del otro lado del pasto, levantaba las cercas con firmeza. Todo parecía común, y lo era, pero también era sagrado, porque en cada gesto de esa mañana existía algo que antes faltaba: pertenencia. El viento, que en otros tiempos parecía llevar solo lamento, ahora esparcía olor a pan fresco y voces infantiles. Y en ese rincón olvidado de Montana se construía día a día una historia que nunca saldría en los libros, pero viviría en cada mirada que aprendiera a reconocer el amor sin alarde. Años después, cuando alguien preguntaba a los niños cómo habían conocido a su madre, respondían con sencillez: ella vino por carta, y lo decían sin peso, sin vergüenza, como quien dice que el destino a veces se escribe con tinta débil pero con intención firme. Elisa, por su parte, nunca más tuvo que explicar su valor a nadie. Su existencia hablaba por sí misma. Estaba en la risa de los hijos, en el cuidado de la tierra, en el amor silencioso que pasaba de mano en mano como un legado. Porque en esa casa, hecha de pérdidas y nuevos comienzos, lo que importaba no era de dónde venían, sino lo que decidían construir juntos. Y así, lo que comenzó con una frase solitaria: me ofrezco de esposa, se convirtió en el cimiento de toda una vida. Samuel no la eligió por desesperación, la eligió porque, aún sin prometer nada, Elisa devolvió lo que todos allí habían perdido: el derecho a creer. Y ella, que antes solo buscaba comida y techo, encontró lugar, nombre y hijos que la llamaban mamá con la boca y con el corazón. En el viejo oeste, donde tantas cosas se perdían con el viento, aquella mujer enviada por carta se quedó para siempre.